Buenos días. Reciban una cordial bienvenida de parte de todo el comité, de todo el equipo del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe. Gracias por conectarse a esta conferencia virtual del día de hoy. El día de hoy, como ustedes estuvieron viendo en los promocionales en nuestras redes y a través de nuestros correos de promoción, vamos a tener la conferencia Mejorando la confiabilidad del sistema eléctrico mediante el uso de reconectores. Quiero presentarles al experto invitado el día de hoy. Es Flavio Corsi. Él tiene como objetivo en esta charla discutir los principales problemas que se presentan en la red de distribución eléctrica y cómo solucionarlos a través de equipos de alta tecnología como es el reconector. Aquí les comento un poco de quién es Flavio. Flavio Corsi es ingeniero electricista graduado Una de la puchadera. Universidad de Carabobo en Venezuela. Trabajó como ingeniero de campo en RAI Chem de Venezuela por 6 años y luego inicia en TCO como ingeniero de ventas para el área de Centroamérica y el Caribe. En estos años se dedica a soporte técnico y de ventas en las instalaciones de accesorios para cable, tanto en red subterránea de Venezuela como de Panamá y Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Puerto Rico. También participó en el suministro de accesorios para el proyecto de la autopista eléctrica CIEPAC. En el 2006 comienza a trabajar en G&W Electric como vicepresidente regional encargado de las regiones de América Latina, enfocándose en el suministro de interruptores de media tensión para las principales empresas de energía de la región. En Argentina podemos mencionar a Edenor, en Brasil podemos mencionar a Coelba Enel, en Chile a Chilquinta y Chilectra, en Costa Rica a ICE y CNFL, en República Dominicana a Edenorte, en Panamá a ENSA y Gas Fenosa, ahora Naturgy, y en Venezuela Corpoelec. Actualmente se encuentra enfocado en el desarrollo de proyectos de Smart Grid en la red de distribución inteligente, utilizando equipos de última tecnología para la red aérea y subterránea de media tensión en las principales empresas de la región. Dicho esto, pues quiero darle la bienvenida a Flavio Corsi. Flavio, bienvenido a estos miércoles de webinar. Esta plataforma es tuya. Puede comenzar a compartir con nosotros todo lo que nos traes el día de hoy. Ok, buenos días. Por favor, confirma que me escuchas. Te escucho y vemos la pantalla perfectamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a todos y cada uno de los que nos están oyendo. Em, es un gusto, es un honor participar y la agenda del día de hoy es un poquito compleja. Em, la idea es básicamente presentar algunas de las principales retos que tiene la red aérea eh, de media tensión y luego explicar cómo funciona el reconectador. Al final de la charla, me gustaría que ustedes supieran o entendieran bien sobre los problemas que existen, o algunos de ellos al menos, sobre el funcionamiento del reconectador, sobre las aplicaciones que él tiene per se en la red, pero también sobre las aplicaciones que se dan cuando está acompañado con otros equipos similares y se hacen lazos de automatización. Sin embargo, como le digo, como es complejo el tema, voy a iniciarme con algunos conceptos básicos. Entonces, a las personas que conocen más, les voy a pedir un poquito de paciencia, que déjenme elaborar algunos conceptos para que todos estemos como en el mismo nivel, en la misma página, y de ahí poder ir a conceptos más complejos. Bueno, empecemos.
Los reconectadores entonces son unos equipos electrónicos que están diseñados para reducir la cantidad, la frecuencia y la duración de interrupciones. De hecho, estos son los mismos términos con los que yo voy a terminar la presentación, así que son bien importantes. eh, Se utilizan en la línea de distribución principal, la derivación de circuitos y hasta en subestaciones, ¿ok? Entonces, de nuevo, reducción de cantidad, de frecuencia y de duración de las interrupciones del sistema de distribución aérea. Y aquí pues tienen el sistema básico, me imagino que han visto este slide muchas veces de diferentes maneras, pero la idea es ubicarlos en dónde estamos hablando, en qué parte de la red estamos hablando. Aquí tienen una central de generación, la cual está conectada a través de las líneas 1, que pueden ser líneas de transmisión, a una subestación. Y esta subestación entrega la energía al sistema de distribución de media tensión a través de esta línea aérea. En Latinoamérica tenemos sistemas de 15, 25, 22, 27. La clase es 27, pero se dan sistemas desde 22 kb en adelante. Tenemos sistemas de 38 kb y hasta algunos sitios hay sistemas de 40 kilovoltios o 44. Entonces, este sería el voltaje que se ve en estas líneas. Y como ustedes ven acá, se puede hacer algunas combinaciones. En el caso 4, 4A, se, se lleva de una línea tripolar a una línea monopolar, también en media tensión, y se baja la tensión a través de un transformador para dar servicio a cada uno de los usuarios. En la 4B, que ustedes ven aquí, eh, la idea es pasar la línea de media tensión aérea a media tensión subterránea y distribuirla de esa manera. En nuestro caso, en esta charla, nos vamos a mantener en la línea de distribución de media tensión aérea. ¿Ok? Eh, la misma historia, pero vista de perfil en este caso. eh, Generación en 12 kb, transmisión en 400 kb, luego la línea que nos importa, la de 13 kilovoltios, ¿verdad? Distribución en media tensión, y luego la línea de baja tensión que va hacia el usuario final, hacia el cliente. Y aquí tenemos la misma historia, aunque no parezca, y ustedes van a decir, wow, se complicó la cosa. En realidad aquí estamos presentando una porción de lo que les he mostrado anteriormente, pero con más detalle. Y me voy a detener en este diagrama un poquito más, porque me interesa que ustedes vean dos situaciones que se puedan presentar. Aquí lo voy a acercar un poquito. Entonces, esta caja con una raya es la subestación. En la subestación hay un relé que voy a andar en eso un poco más adelante, pero por ahora es un equipo que simplemente compara la corriente que está eh, suministrando la subestación con un valor alto que consideramos que es un valor de falla, un valor de cortocircuito. Y básicamente, si se llegara a ese valor, el circuito se abre. ¿Ok? Es como el interruptor que ustedes tienen en sus casas, que cuando hay un cortocircuito en alguna parte de la casa también dispara, pues esta hace lo mismo. Básicamente la línea en segmentos es línea aérea y la línea que se vea en continua es una línea subterránea. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en algunos casos línea subterránea y en la mayor parte de los casos línea aérea. Y estos cuadritos que están aquí son los fusibles, como ustedes lo ven. Y los círculos son los transformadores. Entonces, básicamente así es como se distribuye la energía en el sistema. Y enfoquémonos en alguno de los transformadores. Yo había escogido este de 100 kVA, que es un transformador en este circuito intermedio, porque hay elementos de 200 kVA y elementos de 25 kVA. Entonces, pongámonos en la vista este de 100 kVA y entendamos un poquito cómo funciona la lógica del sistema. Y básicamente, si hubiera un problema en ese transformador, que puede ser un cortocircuito por una falla interna, o imagínense el poste, fíjense que esto es línea aérea porque está en segmento, se cayó porque
un chofer chocó contra el poste, por ejemplo. La idea es que este fusible dispare por sobrecorriente, ¿verdad? Por cortocircuito, dispare el circuito en esta zona, ¿ok? Y el resto de los usuarios sigan teniendo su servicio de energía eléctrica. Sin embargo, si el fusible llegara a fallar y no dispara, la próxima oportunidad que tenemos para abrir el circuito sería el relé, con la ayuda del relé de la subestación. Entonces, básicamente, el problema aquí es que si abrimos el relé de la subestación, dejamos a todo el circuito sin energía eléctrica. ¿Ok? Y acuérdense de mi premisa en la primera slide, cantidad, frecuencia y duración de la falla. Hay que disminuirla. Entonces, una manera que han encontrado de disminuirla es utilizando el reconectador o como se ve aquí en inglés, recloser. La idea de poner un recloser más o menos en el centro de la red es que el reconectador es un elemento que hace en función lo mismo que está haciendo el relé de su estación y su breaker. Es comparar la corriente a- que está atravesando el sistema con una corriente predeterminada que consideramos corriente de falla, y si la corriente llega a ese nivel, abrir el circuito. Entonces, fíjense ustedes que si, si pasara el mismo problema que acabo de comentar en este transformador de 100 kVA que está aguas abajo del reconectador, entonces tendríamos que, si fallara, lo primero que esperamos es que funcione es el fusible. Pero si no funciona el fusible, tenemos aquí el reconectador para disparar en ese caso. Y fíjense que, aunque es un caso eh, relativamente negativo, porque dejamos toda esta zona sin energía eléctrica, es más positivo que dejar a todo el mundo, a todo el circuito sin energía. Entonces, pues de alguna manera nos ayuda a reducir el área, el sector donde la falla se está produciendo. Y entonces la cantidad de clientes afectados pues es menor que en el otro caso. ¿Ok? Entonces, eh, una de las aplicaciones más importantes del reconectador es esta, es la de poder seccionar las líneas en tramos y tratar de que solamente se vea un fallo en esos tramos cuando hay un fallo y no en el resto de la línea. Espero que me lo hayan entendido. Eh, Ahora, yo pienso que una de las cosas cuando hice este slide que pensé fue, bueno, ¿y cómo hacen estos elementos para coordinarse entre sí? Para decir, bueno, tú funcionas primero y si tú no funcionaste, funciono yo, y si yo tengo un problema, funciona el otro. Bueno, en realidad todos estos elementos tienen una, una forma de programarse que nosotros la llamamos la curva de la corriente versus el tiempo. Y esto es simplemente un ejemplo, no quiero ser técnico en esto, pero me parece que esa es una pregunta básica y la idea entonces es que los fusibles puedan activarse primero, le damos una oportunidad y si no se activan, pues lo siguiente que viene es el reconectador y si eso no se activa, entonces lo siguiente que va a venir es el breaker. Entonces, le muestro esta es una curva de la persona que diseñó el circuito y cada uno de los fusibles está indicado aquí, ¿ok? El eje vertical son segundos, ¿ok? Y el eje horizontal son amperios. Entonces, por ejemplo, visualmente me voy a guiar en la línea vertical de 1000 amperios, 1000 amperios aquí, y veo que los fusibles están trabajando a una velocidad muy alta, o sea, un tiempo muy chiquito, y que son lo primero que se dispara en el caso de ver una sobrecorriente, que después viene el reconectador y después vendría, perdón, viene el reconectador aquí y después vendría el relé por acá. Entonces, de alguna manera estamos coordinando para que los elementos en general que están más cerca de la falla se disparen primero y los elementos que están más lejos de la falla se disparen después. Ok, aquí tengo un pequeño video que les quiero mostrar para, para ver
otra característica del reconectador. Eh, Aquí tienen una rama que que cayó sobre las líneas. Es una de las cosas más comunes que hay. Y entonces, pues, la rama, pues, está haciendo cortocircuito y eventualmente se va a carbonizar y va a caer. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los elementos o de las fallas que podría suceder. Eh, Nosotros consideramos que esa falla es temporal y las estadísticas indican que el 70%, que es bastante, el 70% de las fallas en general son temporales. ¿Ok? Entonces, el reconectador es un switch, ¿verdad? De fuerza, pero adicionalmente está controlado por un cerebro electrónico. Y debido a que entendemos que la mayor cantidad de las fallas son temporales, lo que hace el reconectador básicamente es abrir el circuito en el caso de la sobrecorriente, pero tratar de conectarlo de nuevo, ¿ok? Según su programación, ya que lo más probable es que la falla sea temporal, una rama, un animal, etcétera. Por eso se llama reconectador. Y la idea entonces es que según lo que usted le haya programado, volver a conectar después de cierta cantidad de tiempo, él intenta. Y como les digo, en el 70% de los casos, él debiera reconectar. ¿Ok? Y es una gran ventaja porque imagínese usted que una rama cae en su sector, donde usted está siendo servido por energía eléctrica. em, a usted no le interesa que la subestación dispare y que tenga que venir una cuadrilla a revisar el circuito, porque eso se va a tardar horas. Entonces, la idea es que si se puede restablecer el servicio lo más pronto posible, así sea. Y entonces, como en mi primer slide, reducimos la duración de la falla. ¿Ok? Em, Entonces el reconectador coge su nombre por esa característica que tiene, es totalmente programable y este es en general el 70% de los casos. Ahora, les quería mostrar otro caso. Fíjense aquí que tengo una especie de la zona de la ciudad y toda la zona se ve iluminada, ¿ok? Y va a haber una falla en un transformador y una parte de la ciudad, pues una parte del circuito se ve que ha perdido la energía eléctrica. Entonces ese es el otro caso que les comentaba. ¿Ok? Aquí el transformador falló y la idea es tratar de detectar la falla, obviamente abrir el circuito, pero en la forma más pequeña posible, la sección más pequeña posible, de tal manera de afectar la menor cantidad de clientes posible. ¿Ok? Y si me entendieron hasta aquí, pues yo creo que estamos en la misma idea de qué es lo que falla y cuáles son los problemas. Aquí el transformador volvió a hacerle la suya. Ok. Am, Aquí hay una pequeñas fotos de problemas en la red y como usted ve, los animales son un problema, la foto central, pero también el ser humano puede estar involucrado allí o podemos tener redes que son caóticas y están eh, con falta de planificación. Muchas veces hay capas de redes entre eh, media tensión, baja tensión, telecomunicaciones, etc. Entonces, pues eso genera un problema. Los animales también pueden encontrar allí un sitio para posarse o tal vez la temperatura del transformador los atrae, etcétera. Y entonces, pues se dan estos casos también. Para eso ya están estableciéndose algunas normas para colocar cable aislado o cubrir las partes de alta tensión. Pero en general, también permitirle al animal que haga un nido allí tampoco es adecuado. ¿Ok? Entonces, un poco como resumen de lo que hemos estado hablando ahorita, las aplicaciones de reconectador son la eliminación de fallas temporales a alta velocidad
y la protección radial contra sobrecorriente. Entonces, fíjense ustedes que un circuito, cuando lo llamamos radial, es un circuito que se extiende en una línea sobre la red. Ya les voy a mostrar lo que no es radial. Y, y aquí ven que si tuviéramos un fallo, por ejemplo, en la segunda sección de esta red, hay un reconectador que puede disparar en caso de sobrecorriente y tratar de reconectar si eso fuese posible. Em, y eso se establece a alta velocidad. ¿Cuál es la alta velocidad? Bueno, es programable. Entonces se puede esperar desde el orden de los milisegundos, que generalmente es como se utiliza el primer disparo, prácticamente instantáneo, a el orden de los segundos. ¿Ok? Eh, Podemos utilizarlo para seccionar líneas y hacer conmutación como aislamiento de falla o utilizarlo en puntos de amarre. Entonces, fíjense este caso. Lo voy a explorar con más detalle hacia el final de mi presentación, pero en este caso, fíjense que estamos no hablando de una subestación, sino de dos. ¿Ok? Y en estas dos subestaciones, de alguna manera, están interconectadas. Pero como no nos gusta mezclar la energía de dos subestaciones, generalmente le ponemos un equipo que esté normalmente abierto, normally open, como está aquí. Entonces, si usted tuviera un fallo, digamos, en la segunda sección de la línea, pudiéramos con estos dos reconectadores aislar esa sección solamente, ¿ok? Alimentar la primera sección desde una subestación y cerrando el reconectador que está normalmente abierto, alimentar la segunda parte de esa, la tercera parte de esa sección, disculpe, desde la otra subestación. Entonces, esos son esquemas un poco más complejos, pero que podemos hacer realmente. Lo único que se necesita es establecer comunicación para coordinar la operación de los equipos y hace pues que la confiabilidad del circuito aumente drásticamente. Imagínense, si puedo aislar la falla y reconfigurar el circuito, puedo reducir la cantidad de clientes que están afectados y obviamente la duración del tiempo que ellos vieron la falla. Y para la automatización, en el último punto del slide, se utiliza entonces para reconfiguración del sistema y transferencias automáticas entre, entre alimentadores, que es básicamente lo que les he explicado. Y lo único que se necesita entonces es la conexión entre el equipo y un sistema inteligente que pueda tomar esas decisiones, que generalmente es alguna combinación de software en el sistema SCADA o de adquisición de datos que generalmente todas las compañías de energía poseen. Esta conexión entre el equipo que está en la calle y las oficinas, el software que está en la empresa, generalmente se está haciendo en este momento a nivel celular, RPS con eh, módem de telefonía celular. Es una de las opciones más populares que hay. La otra opción es radio y también hemos visto que si son circuitos troncales, o sea, circuitos importantes con una carga fuerte, se puede utilizar fibra óptica, que en el fondo es la mejor opción, pero como es un cable físico, pues eh, eh, es la opción que menos frecuentemente se ve en campo, o que yo he visto, por ejemplo. Bueno, un poquito de GW, que es donde yo trabajo. La compañía tiene más de 115 años haciendo ah, equipos de switcheo, de seccionadores, interruptores, etcétera. Yo los he acompañado a ellos los últimos 15 años y hay equipos de todo tipo de voltaje. Eh, por ejemplo, se acaba de lanzar un equipo que es un reconectador para líneas de 72 kilovoltios, que es algo que no se ve. En general no hay un equipo que que tenga esas características en 72 kilovoltios. Y los animo a buscar la información en internet o a contactarme si quieren más información sobre este equipo. ¿Ok? Em, eh,
Mis ejemplos sobre reconectador van a estar enfocados en el reconectador que se llama Teros, que eh, nosotros entendemos que eh, funciona perfecto en diferentes situaciones que tenemos en Latinoamérica, ¿ok? Es para 15 o 27 kb, todavía no tenemos la opción de 38 o 44, 40, 44 kilovoltios, solamente estamos limitados a 27. Opera en forma trifásica y el aislamiento que tiene es el aislamiento que está de moda ahorita, que es el aislamiento de dieléctrico sólido. En realidad es una resina epóxica, ¿verdad? Que cubre las partes vivas, digamos, del equipo. La idea de hacerlo así, de esa manera, es aumentar la durabilidad y que el equipo no tenga en el fondo ningún tipo de mantenimiento. O sea, que es un equipo que usted lo coloca allí y no debería volver a ir regularmente a hacerle ninguna actividad de mantenimiento. Además que la parte electrónica permite soluciones modulares o llave en mano y está listo para automatización. Entonces, lo que voy a decir aquí, de aquí en adelante, aunque aplica alteros, en el fondo aplica a la mayoría de los reconectadores que se ven hoy en día en la red de distribución de media tensión. No creo que haya demasiadas diferencias en este momento. Trataré de ser lo más genérico posible. Entonces, básicamente nos conectamos a la red aérea a través de terminales que son de tipo bimetálico, generalmente para permitir los diferentes tipos de cables que hay en la red. El aislamiento, como le dije, es sólido. Y la idea de tener las campanitas es para que pues, el agua gotee, el agua de lluvia, y no crea un camino directo entre faz y tierra. En los puntos, en los bushings, podemos colocar sensores. En general, lo más utilizado en este momento son, en todos los bushings, los 6 o los puntos de conexión son sensores de voltaje, y en los puntos de salida, que generalmente se utilizan los bushings horizontales, sensores de corriente. Em, eh, yo creo que por mis slides anteriores, ustedes han entendido que es fundamental censar la corriente, porque es lo que nos dice si aguas abajo del reconectador hay un cortocircuito o no. Pero también es interesante censar el voltaje. En mi experiencia, la idea de censar voltajes es darle mayor información al sistema SCADA sobre el estado de la red, de tal manera que pueda tomar mejores decisiones y fundamentalmente lograr esquemas de automatización. Ok. Hay un soporte aquí para parizado, que son unos eh, ganchos. La idea es colocarle los ganchos aquí y poder izar ese equipo, porque en el 100% de los casos se usan postes y hay soportes para montaje. O sea que en este equipo, como verán unos slides más adelante, se puede colocar en el centro del poste, o sea, con el poste en el centro o con el poste en un lado. ¿Ok? En esta caja que se ve aquí abajo, hay un actuador magnético. Y la idea de que haya un actuador magnético es la siguiente. Como les he dicho, el equipo sin intervención humana va a conectar y desconectar dependiendo de lo que esté sucediendo en la red. Inicialmente se pensó en motores, pero el problema de los motores es que duran, la cantidad de operaciones que nos pueden dar va entre 2.000 a 4.000 operaciones. Y la norma internacional estaba intentando hacer un equipo que durara 20 años en servicio. Y la idea, en la estadística nos indica que para que haya 20 años de servicio en el peor escenario, usted va a manejar unas 10.000 operaciones. Entonces, la norma se estableció en 10.000 operaciones. Ya que ningún motor llegaba a ese número de operaciones, se tuvo que inventar algo diferente. Y el actuador magnético, como su nombre lo indica, es un electroimán que mueve una barra. Entonces las piezas que se desgastan son menores, de hecho, y eh, la vida útil del equipo del actuador es mayor, de hecho, a 10.000 operaciones. Entonces es el elemento usado con más seguridad en los reconectadores para poder, como les digo,
cumplir con la norma que está establecida en base a 20 o 20 y más años de duración en el campo. Adicionalmente, usted tiene dos elementos que me gustaría resaltar. Uno es el indicador de posición que le indica al el personal técnico que esté en la zona, si el reconectador está cerrado, que es con color rojo generalmente, o si está abierto, que es con color verde. Y hay una palanca de apertura manual, de tal manera de que un técnico en la zona pueda abrir el equipo y dejarlo abierto para su seguridad, de tal manera que pueda trabajar en la línea. Eso básicamente por el reconectador. Me gustaría adicionar aquí en este slide que lo que está aquí adentro, que abre y cierra el circuito, es una botella de vacío, que es un elemento de porcelana con contactos y que tiene vacío en su interior. Como ustedes saben, la energía eléctrica se transmite a través de los átomos, de hecho de los electrones en los átomos, y la idea de hacer vacío es tener un ambiente que sea mucho más fácil detener el paso de la energía eléctrica. Entonces, una botella de vacío generalmente en una pulgada puede abrir 12 o 16 o 20 kiloamperios. Es un elemento bien poderoso y es lo que está sumergido en el aislamiento sólido que se ve aquí. Entonces, adentro de ello está ese elemento botella para abrir y cerrar el circuito. Este slide parece aburrido. Ajá. Vamos a tratar uh, de al menos de resumir un poco lo que se, las características más interesantes que están allí. Como les había dicho, estamos hablando entre 15 y 27 kilovoltios. Em, eh, el nivel de aislamiento va a 110 kilovoltios para sistemas de 15 kV y 125 kilovoltios para sistemas de 27 kV. Em, la corriente continua de operación que se permite máxima en el equipo de 630 amperios, que está dado por la misma norma, ¿ok? Y la corriente de falla máxima es 16 kiloamperios. Es bien interesante porque una corriente relativamente alta. ¿Ok? La norma pide 12 y este equipo está rateado en 16. Con lo que te está diciendo de alguna manera que estamos buscando eh, aplicaciones en subestación, adicionalmente a las aplicaciones en distribución. Em, Aquí está otro punto interesante que es la línea de fuga, que sería la distancia física que hay entre fase y tierra, que en este caso es 955, que es una línea de fuga apreciable, que se da para casos donde pudiera estar, por ejemplo, en una zona costera. ¿Ok? 10.000 operaciones mecánicas. Y aquí estas dos últimas son también bien interesantes. Como les comenté anteriormente, se está buscando que todos estos equipos de alguna manera monitoreen la corriente y el voltaje. Ahora, ¿con qué precisión lo hacen? La corriente la monitorean con 1% de precisión y el voltaje con 3% de precisión. Ustedes dirán, no es tan preciso. Eh, Acuérdense que aquí la idea es protección. Entonces, como tenemos elementos de protección, en realidad lo que necesitamos saber es si la corriente está por encima del valor de disparo. Entonces, sí, la precisión es necesaria, pero no es tan importante como, por ejemplo, en el caso de medición o de facturación, donde hay un valor de dinero a- anexo a esa medida, ¿verdad? En este caso, al ser protección, pues estos valores de 1% y 3% son permitidos. Ok. Y aquí, como les había prometido, hay una idea general de cómo se ve ese equipo cuando está instalado, ¿no? Entonces aquí ustedes ven el poste, ¿ok? El reconectador en este caso está configurado o instalado
según la configuración que en general el nombre que le damos en muchos países de Latinoamérica es bandera. Eh, y hay otra configuración que se llama central, donde él está con el poste básicamente paralelo al eje central del reconectador. ¿De qué depende eso? ¿Por qué uso uno? ¿Por qué uso otro? Eh, Muchas veces es, de hecho, por la disposición de la línea de media tensión. En algunos casos tenemos líneas de media tensión que va a un lado del poste, otros que están centradas en el poste. Entonces, un poco una cosa tiene que hacer conexión con la otra. Puede haber otras razones para hacer este tipo de cambio. Adicionalmente, el equipo tiene para rayos en cada uno de los bushings, ¿verdad? De los puntos de conexión. Y como tiene actuador magnético, tiene sensores, tiene aquí abajo un control electrónico, necesitamos energía eléctrica. Entonces esa energía la tomamos de un transformador de potencial, que generalmente es de baja potencia, 500 VA es lo que yo he visto que se usa en general, porque acuérdense que el equipo en realidad no tiene gran consumo de energía. El actuador magnético, que es lo que más consume energía en el lado de reconectador, se activa a través de unos condensadores que se cargan en DC, o sea que en general no es una gran carga. Y adentro de esta caja tenemos el control de reconectador, que tampoco es una carga comparable a la de un computador. Hay puntos de aterramiento en ambos lados, reconectador y control, y un cable que le llamamos cordón umbilical, ¿verdad? Que intercambia señales entre el equipo que está en el tope del poste y el control. El control que se usa en este caso del Teros es el General Electric R650 y los estándares internacionales que se cumplen o por los cuales fue diseñado el equipo son estos dos, el europeo y el americano, que son generalmente los estándares internacionales que estamos utilizando todos los fabricantes principales de este equipo. ¿Ok? Aquí ven la configuración tipo bandera. Un elemento que pudiera ser importante para ustedes es la distancia, por ejemplo, entre esta fase y esta fase, 381 milímetros. Todos los números que ven arriba son en milímetros y los números que ven en paréntesis son pulgadas. ¿Ok? Y la distancia entre el borde del poste y el borde del equipo aquí es aproximadamente 1.3 metros. ¿Ok? Es la suma de todo esto. El ancho del equipo en este caso es 574 milímetros. En el, en el, el montaje que va en el central, eh, el ancho es 1.2 porque hay una pieza que no existe aquí, ¿verdad? Y el frame toma el equipo que utilizó para amarrarlo al poste toma la distancia, entonces en vez de, en el caso anterior era 500 milímetros, aquí son 1000 milímetros básicamente desde el poste hasta el borde, sin contar con pararrayos que pudieran generar un poquito más de distancia aquí. ¿Ok? Esas son las dos configuraciones básicas. Entonces, los mecanismos, como les comenté, están simplificados con un mínimo de componentes y de hecho, ahora mismo eh, son pocos los fabricantes que colocan electrónica en la caja del reconectador. La idea es que si en algún momento tienes una falla de esos componentes, pues es muy difícil o más difícil intercambiarlo. Entonces, en el caso del Teros, no hay ningún sistema electrónico en la caja, lo que lo hace más liviano y confiable y obviamente libre de mantenimiento. No se espera que usted tenga que subir allí a hacer ninguna labor, engrasado, chequeado, mediciones, nada de eso. ¿Ok? El indicador de posición, como les dije, abierto o cerrado, permite la indicación de la posición bien visible desde el nivel del piso. ¿Ok? Y esta es una de los elementos que más importante me parece, es la palanca esta amarilla que permite abrir el equipo manualmente.
Entonces, la palanca de disparo, en la segunda parte de las palabras dice la palanca de disparo y bloqueo manual brinda protección redundante a través de un bloqueo mecánico físico. Eso es muy interesante. En general, estas palancas, en algunos diseños, solamente mueven un switch. Y ese switch le envía una señal al control que dice que bueno, que queremos el equipo abierto, que no lo cierre. Eh, en el caso de XKW, la palanca mueve una cuña y la cuña queda entre medio del mecanismo del actuador magnético, impidiendo que el actuador magnético, aunque quiera cerrar el equipo, lo cierre efectivamente. Entonces, un bloqueo mecánico a cualquier operación indebida, ¿ok? En el caso de que todo funcione mal. Entonces, por un lado es bloqueo físico, por otro lado es aislamiento eléctrico porque tiene un inhibidor eléctrico del funcionamiento del actuador magnético y además le envía una señal al control, o sea que bloquea la comunicación del control. Porque el peor escenario que podemos ver aquí es que, por ejemplo, la persona que está trabajando en la línea dejó este equipo abierto y tal vez desde el centro SCADA lo mandan a cerrar. Ese sería el peor evento. Entonces la idea es bloquear la comunicación entre el control y el sistema SCADA de tal manera que eso no ocurra. En este caso, pues la palanca hace todas esas actividades. Y como todas las piezas están selladas en aislamiento epoxi, en aislamiento sólido, pues no hay exposición de la mayor parte de las piezas internas a la vida silvestre, a los animales, a la vegetación. Igualmente sucede con las piezas que están dentro del tanque. El tanque debe ser eh, para uso externo y con una grado de protección que admita protección en contra de agua entrando, lluvia, polvo, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues en este slide estamos viendo un acercamiento del el aislamiento sólido y como ustedes pueden ver, pues la línea de fuga, que es la línea perfecta que, por ejemplo, tuviera que recorrer la energía eléctrica para pasar, para conectarse desde la fase a la Tierra, es bien grande. Como les dije, 955 milímetros. Y eh, permite entonces el uso de los equipos en frente de zonas costeras o tal vez en una zona donde haya mucha lluvia o tal vez en una zona donde haya algún tipo de contaminación por fábricas. Imagínense cerca de una empresa que haga cementos, etcétera, donde el ambiente es más eh, sucio y generaría partículas que se posan sobre el reconectador y que van creando caminos de fuga, de líneas de fuga. Entonces, la línea de fuga mayor, pues, es una gran ventaja. Y aquí vamos introduciendo el tema de relé. Entonces, como les había comentado anteriormente, eh, generalmente se conecta la fuente en, la- en los bushings verticales y la carga en los bushings horizontales. Porque en los bushings horizontales es donde generalmente se colocan los transformadores de corriente. Entonces, esa información tiene que ser enviada al control, que son estas tres líneas que ustedes ven en la parte superior y estas otras tres líneas que ustedes ven en la parte inferior. Adicionalmente, se está monitoreando la corriente y adicionalmente el control debe entender el estado del reconectador y tener la capacidad de enviar señales de disparo, por ejemplo. Entonces, todos esos diferentes cables o conexiones se sellan en un cable multiconductor, que es el que llamamos cordón umbilical, y que es la conexión física entre el reconectador y el control. Adicionalmente, pues esto necesita 120 voltios o 220 voltios para
para trabajar y por lo tanto tenemos un transformador de corriente que genera, le da potencial al control y el control en su cordón umbilical es el que lleva la energía al reconector. ¿Ok? Entonces, eh, este slide me recuerda que eh, así como G&W tiene más de 100 años trabajando en la fabricación de interruptores y seccionadores, General Electric también tiene una historia bien exitosa de desarrollo de equipos a todo nivel, en todo voltaje, y últimamente en electrónica. Entonces, pues la idea de unirse a estas dos compañías, pues nos dan equipos que tienen una buena calidad, pero también tienen un buen servicio y soporte técnico. El control que se utilizó es el control GER650. Está basado en un control legendario de GMW, de General Electric, que se llama Multilink 650. A este le colocamos la R para significar que, que permite reconexiones, o sea, es un control de reconectador. Y la idea, pues, entonces, que se diseñó un poco pensando en el Teros, así que la integración es perfecta entre los dos equipos. Y uno de los temas que más nos gusta es que habla los diferentes idiomas, los protocolos de comunicación que se manejan en nuestras empresas de energía eléctrica. Yo, como les digo, tengo 15 años trabajando con G&W y a veces me encuentro que eh, los equipos que nosotros, que son nuestros favoritos, no hablan alguno de los protocolos de comunicación que usan nuestros clientes. Y la primera reacción es tratar de colocar, por ejemplo, un conversor de protocolo. Pero un conversor de protocolo es un equipo adicional y es un punto de falla adicional. Entonces, en este caso, nativo del equipo tenemos DNP3, que es uno de los elementos de los protocolos más utilizados, pero también tenemos el, eh, el protocolo europeo 60875, 101, 103 o 104. Y no lo puse la lista, pero también trabaja con 61850, que es uno de los protocolos más utilizados en el área de subestación. Proporciona herramientas de seguridad, que es un elemento importante en el día de hoy, porque como ustedes saben, pues podemos estar utilizando eh, algún tipo de conexión inalámbrica para conectar el control al sistema SCADA. Y la idea es evitar, por ejemplo, hackeo y que nos haga vulnerable la red al acceso de una persona no autorizada. Entonces, al ser desarrollado recientemente, el control incluye herramientas de seguridad para evitar ese tipo de acceso no autorizado. Um, la pantalla es simple, pero a la vez tiene la capacidad de un mímico y de 5 líneas de, de información. No es lo común. eh, Tiene un panel de funciones programables y los botones. Tenemos botones muy claros sobre qué es cerrar y qué es abrir, ¿verdad? Esta parte está muy clara. Y adicionalmente botones que le permiten al operador navegar el menú. Por ejemplo, las operaciones más simples son buscar cuál fue la causa de la falla, cuál fue la línea que falló, o volver a confirmar los voltajes y las corrientes. Y adicionalmente tenemos otros botones que son programables, que según la aplicación local pudieran ser programados para alguna función en específico. Como les comenté hace algunos slides ya, eh, la idea fundamental de hacer los equipos más robustos, cuando se sentaron los ingenieros a ver cómo podíamos hacerlo, una de las ideas fue eliminar cualquier electrónica que pudiera estar en el equipo de media tensión, en el reconectador. Entonces la electrónica pasó
al control. Entonces, la caja donde está colocado, además del control, tiene algunos elementos que permiten el disparo y la operación del actuador magnético en general, abierto y cierto. Entonces, todos los componentes electrónicos operativos del control están en el control y no en el mecánico, para permitir un acceso rápido y la capacidad, si sucede, de cambiar fácilmente un componente dañado. Aquí les busqué algún tipo de información acerca de eso. Y fíjense que en esta foto, aquí ven el control, en este diagrama, perdón, el control generalmente tiene dos puertas. La puerta que uno ve desde afuera y una puerta que permite el acceso al panel frontal del control, pero también hay otra puerta que te permite el acceso a la parte trasera del control. Sin embargo, aquí en la parte trasera tenemos los capacitores, que por ejemplo les comenté que eran lo que se utilizaba para operar el actuador magnético. Y en este caso, este ejemplo, tenemos la selección de la razón de transformación. La razón de transformación generalmente es dual. Utilizamos 600 a 1 para circuitos con altas corrientes continuas de operación y 300 a 1 para circuitos con baja corriente continua de operación. Posiblemente si en el circuito pasan 50 amperios, 20 amperios, voy a preferir 300 a 1 que 600 a 1. ¿Okay? Y eso todo se selecciona, de hecho, desde el control. No hay que subir al equipo. Ok. Y aquí le tengo otro video. Este video no quería perder la oportunidad de presentarles a ustedes en vivo cómo se instala un reconectador. Realmente no tengo un video del TED, pero les voy a mostrar este video que es de otro reconectador de TWB que se llama Viper ST. La diferencia con el TED es que el Viper ST contiene un actuador magnético en cada fase. Fíjense que aquí tengo la fase y tengo un actuador magnético. Aquí tengo esta fase, tengo otro, y aquí tengo esta fase y tengo otro. ¿Ok? Pues, ¿cuál es la idea de, pues, hacer tres actuadores magnéticos en vez de uno solo? No sé si se acuerdan aquí en esta foto, aquí está perfecto. Fíjense que es una sola caja con un solo actuador magnético que abre y cierra las tres fases al mismo tiempo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué yo quisiera que se abriera una sola fase? Y básicamente la idea es, de nuevo, disminuir la duración y la frecuencia de la falla. Entonces, si usted tiene una rama de un árbol tocando una fase, usted podría disparar solamente esa fase y no las otras dos. Pero ojo, eso no se puede hacer en todos los circuitos, ya que algunos circuitos y algunos clientes que necesitan el servicio trifásico, si usted le quita una fase, pues crearía una situación de riesgo aguas abajo con su cliente. Pero imagínense que en este caso sería una clientes totalmente residenciales. Entonces, pues tal vez esa aplicación de disparo monofásico pudiera servir. Entonces, en este caso, pues este equipo hace disparo monofásico y disparo trifásico. Y tiene, aquí ven ustedes los pararrayos conectados, unas capas que impiden que pues, la vegetación los animales toquen los puntos calientes y tiene dos transformadores. Yo creo que eso es lo más que llama la atención. La idea de tener dos transformadores la voy a explicar un poquito más adelante, pero eh, acuérdense lo que le he dicho en varias oportunidades, que necesito alimentar con baja tensión el control para que todo este sistema funcione. Y si el reconectador quedara en operación normalmente abierta, en un lazo, ¿verdad? Eh, eh, pues necesito que el control siga alimentado. Entonces, para asegurarme de eso, se coloca un transformador en el lado de aguas abajo y otro en el lado de aguas arriba. Entonces voy a mostrarles unas partes de la instalación y después de eso
si ustedes quieren hacer alguna pregunta, podríamos hacerla, ya que lo que viene después es el último bloque de la presentación, que va a estar más dirigido a cómo un reconectador funciona en conjunto con otros reconectadores en automatización. Entonces vamos con el video. La empresa con la que se está haciendo esta instalación eh, es Commonwealth Edison, en el área de Chicago. ¿Ok? Y yo voy a avanzar justo hasta aquí. Entonces, aquí han colocado el reconectador que se ve en la parte central inferior. eh, está sujeto con unas tiras al, al camión, a la grúa, y lo están subiendo. ¿Ok? Y adicionalmente tengo dos personas en la parte de arriba esperando por el mismo, ¿ok? Para hacer la instalación. Entonces estas personas tienen unas cámaras GoPro en el casco y nos van a ir mostrando, pues desde su punto de vista, desde el punto de vista del instalador, que se ve. Aquí la grúa nos está acercando el reconectador al poste. Oh, estoy buscando parar el video en el momento adecuado. Ok. Y la idea entonces, ahorita mismo, es que estos dos pernos que están atravesando el poste estén alineados con estas aberturas que tiene la herrajería que utilizamos para instalarlo en el poste. Entonces, básicamente, al alinearse, pues nos va a permitir sujetar. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí están viendo el peso en la etiqueta. Poco a poco, en un trabajo mancomunado entre la persona que está arriba y el que está manejando la grúa, pues se va acercando hasta que se logra eh, la conexión mecánica. Está segura, eh, y hay que soltar las sujeciones de la grúa, hay que conectar eh, el cable que viene desde el control, hay que conectar las tierras. Esto un poco resumido, pero les da la idea de todos los trabajos que se realizan. Y ahora hay que conectar el reconectador a la línea. ¿Ok? Entonces, básicamente, en este caso están conectando la aguas arriba del reconectador. En algunos casos se trabaja en vivo, en otros casos se trabaja sin energía eléctrica en la línea. ¿Ok? Y a veces se hace un híbrido. Alguna parte de la línea está energizada y otra no. En este caso, pues aquí lo están conectando al seccionador. Sí, hay que hacer esto mismo 3 veces, ¿verdad? Para cada una de las fases. Y ahora lo van a conectar a la parte de aguas arriba. Se habían conectado aguas abajo, ahora van a conectar aguas arriba, que creo que está energizado. Entonces, utilizando la pértiga y todos los equipos de seguridad, pues lo colocan en ese punto que llamamos estribo. Es una línea que utilizamos para hacer conexiones, para no hacerla directamente en el cable, ¿verdad? Porque si no, terminaríamos dañando el cable. La idea es hacer las conexiones en el estribo y, y- y proteger el cable. Y bueno, hay que hacer entonces esas 3 conexiones en cada una de las fases. Y básicamente, en un resumen, ahí estaría conectado el equipo. ¿Ok? Entonces, en este momento, pues me gustaría saber si hay alguna pregunta, porque básicamente creo que he cubierto los problemas que pudiéramos atacar con el uso de reconectador, cómo funciona internamente el equipo y cómo se instala. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora mismo en el chat no tenemos ninguna consulta. No sé si damos unos segundos Sí, para ¿cómo ver no? si tienen alguna
alguna consulta por ahí, sino entonces para continuar con el segundo bloque de lo que sería este webinar del día de hoy. O están entendiendo todo o no han entendido nada. Ay, Dios. Confirmen. Y digan algo a través del chat, por favor. Están muy tímidos. Todo bien, por lo menos. Ah, sí, Muy nos claro dicen por ahí. que sí, Ok, que claro, que todo ha excelente, estado muy claro. Bueno, pues excelente. continuemos, Flavio, con el segundo bloque. Gracias, Francisco, y gracias, Marlon, por escribirnos a través del chat. Y Allen, gracias a todos. Seguimos entonces con lo que sería este segundo bloque. Perfecto. Entonces, Ah, bueno, Flavio, mira, nos dicen, se conecta a tierra para drenar fallas. claro, claro. La idea es que, eh, la pregunta es buena, porque lo, lo que usted piensa es que si hay una falla, hay una sobrecorriente, en realidad el equipo abre y, y no hace, en realidad él abre y no es que dirige la corriente de falla a tierra, él abre y, y desconecta el circuito, ¿ok? O sea que por un momento hubo una sobrecorriente. En realidad no se drena la falla por ahí, pero se conecta a tierra porque todos los equipos eléctricos y electrónicos que están en campo, pues tienen que estar conectados a tierra para drenar sobrecorrientes que pueda darse, por ejemplo, por una descarga atmosférica. ¿Ok? Entonces, quiero ser claro en eso. Eh, si la red presenta una sobrecorriente, el equipo abre. ¿Ok? Eh, el equipo no hace una conexión de esa sobrecorriente a tierra. No. Pero como todos los equipos, de hecho hasta nuestros mismos electrodomésticos, todos tienen que tener una conexión a tierra por si acaso la carcasa pues llega en un momento a energizarse. Imagínense también otro caso que se me ocurre, es que la línea se rompa y caiga sobre la carcasa del equipo. En ese caso también necesita esa conexión a tierra o que un animal, la vegetación, haga un contacto. Entonces hay algunas situaciones por las cuales la carcasa pudiera energizarse y tiene que estar, como todo equipo eléctrico, conectado a tierra. ¿Sigo? Sí, no más preguntas, ¿verdad? No, exacto. Bueno, acaba de entrar otra, dice. Buen día, una consulta. ¿El voltaje especificado para el reconectador es voltaje de fase o de línea? El voltaje de línea. En general, todos trabajamos en la definición de las características, trabajamos con voltaje de línea. El único caso particular en el que yo trabajaría con voltaje de fase posiblemente sería en un reconectador monopolar. Pero fuera de eso, en nuestra forma de hablar normal o de especificar el equipo, voltaje del sistema. Así. Ok, Perfecto. sigo adelante Ya entonces. sí continúa y cualquier cosa al final volvemos a retomar cualquier Claro que sí. pregunta que esté en el chat. Y para responder esa, sí, se utilizan. Voy avanzando un poquito en eso también. Entonces, el Smart Grid es una manera de conectar los equipos a una red que nos dé varias cosas. Por un lado, monitoreo de la red. Por otro lado, la habilidad de operar los equipos. ¿Ok? Entonces, monitoreo, operación. Em, por ejemplo, aquí ven generación, transmisión, distribución, todas conectadas al sistema SCADA. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos eventos en la red, ¿verdad? Que pueden ser por animales, pero también puede ser por elementos de tormenta, elementos ambientales. Y tenemos también la operación normal de la red, donde vamos y hacemos una operación de mantenimiento, un cambio de equipo, etcétera. Entonces, automatizar nos permite minimizar el impacto que tienen estos eventos en nuestros clientes. Y, como siempre, tratar de mantener la mayor cantidad de medidores funcionando.
Este es el Smart Grid de 1960. Entonces, en realidad no sé de qué fecha la foto, pero la idea es que en esos momentos lo que se tenía era relé de protección a nivel de su estación, ¿ok? Y un buen teléfono, porque cuando hay una falla, generalmente las llamadas telefónicas son de la zona donde la falla ocurrió y te pueden dar una idea a dónde enviar la cuadrilla. Pues ya ustedes se imaginan el tiempo que tomaba entender dónde está la falla, cuál era la falla, qué equipo hay que llevar para reparar, etcétera, etcétera. Entonces los tiempos de reparación eran muy altos. Acuérdense también, para balancear el comentario, que nuestros abuelos, nuestros padres tenían conectados a la red posiblemente electrodomésticos, ¿ok? No tenían conectados como nosotros ahora teléfonos celulares, electrónica, etcétera, computadores, que son mucho más sensibles a los efectos de subidas o bajas de tensión que los equipos más antiguos. ¿Ok? En los años 70, pues ya empezamos a tener cierto control, cierto monitoreo de la red remoto, ¿ok? Y una pinta tremenda, una moda, ¿no? Y en los años 2000, pues, estamos ya trabajando con sistemas que en cierta forma funcionan solos en algunos casos. Entonces, el Smart Grid, la mejor definición que he encontrado por allí es que es la integración dinámica de los desarrollos de ingeniería eléctrica y avances en la tecnología de información y comunicación. O sea, nosotros que estamos en el ambiente eléctrico con la gente de telecomunicaciones y manejo de información. Nos unimos para tratar de desarrollar esa idea de una red inteligente. Y lo que permite es que podemos coordinar las protecciones, el control, la instrumentación, la medición, la calidad de servicio, la administración de la energía en un sistema único de gestión. Entonces, acuérdense que a través de este sistema podemos, por ejemplo, eh, em, hacer, programar cortes de energía, ¿ok? O medir o evaluar la calidad de nuestro servicio. Todas esas cosas las podemos hacer. Y en el pasado eran como servicios o departamentos más independientes, ahora prácticamente se han unido a través del sistema SCADA en general, pero el Smart Grid en particular, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita? Bueno, porque en la medida en que yo puedo transformar o requerir de la red voltajes, corriente, información sobre falla o estatus de los equipos, operación de los interruptores, por ejemplo, en la medida en que yo esa información la puedo transformar, decodificar en calidad de servicio, duración de falla, etcétera, puedo reducir los tiempos de interrupción. Puedo hacer algoritmos de aislamiento de reducción de falla, reconfiguración del sistema en base, por ejemplo, a análisis de flujo de carga y puedo manejar la carga para balancear alimentadores. Yo sé que todo esto suena muy técnico, pero al final le damos mayor confiabilidad y mayor seguridad a nuestra red. ¿Ok? Entonces, básicamente, si usted se pone a pensar, en el fondo, todas estas estadísticas que usted maneja, tal vez al final del día, son el producto de un sensor de voltaje o un sensor que nos indica el estatus de los equipos o corrientes. Y eso pues se va transformando y transformando en información valiosa que usa la gerencia para determinar dónde estamos, dónde hacer inversiones, etcétera. ¿Qué se requiere para el Smart Grid? Hay que medir mucho, voltaje, corriente, armónico, indicación de los estados, estado de baterías. Estos simplemente son unos ejemplos. No quiero hacer una lista que cubra todo porque no tengo la capacidad. Hay muchísimos puntos de medición en el terreno. De hecho, algunas empresas como J&W están haciendo inversiones en la medición sola, en tener equipos que aislados de otros equipos puedan solamente hacer medición.
¿ok? Medición de voltaje, medición de corriente, medición de armónicos, etcétera. De tal manera de poder ir evaluando en algunos puntos clave la calidad de servicio. Si ustedes están interesados en equipos de medición, pues con mucho gusto contáctenme y podemos hablar sobre eso. También necesitamos operación, ¿ok? O sea, que una vez que recibimos la información y queremos, que posiblemente que vamos a querer hacer algo, ¿m? Abrir un circuito, etcétera, entonces necesitamos motores o actuadores magnéticos, etcétera. Necesitamos tener control con capacidad de operación local y remota, como el R650 que les he mostrado, comunicación a la escala y comunicación entre equipos, que se llama peer-to-peer. Y necesitamos adicionalmente conectar esos controles con la red SCADA, o sea que necesitamos radio, fibra óptica, Wi-Fi, GPRS, etcétera, para poder hablar, para que los equipos que están en la calle, en la red, puedan hablar con, con el sistema. Entonces, hay muchas partes. El Smart Grid es un pulpo eh, vivo, el cual va creciendo con el tiempo en la medida en que agregamos equipos. Algunas veces el equipo trae los elementos, algunas veces nosotros colocamos elementos adicionales. Entonces, en mi ejemplo, cuando ocurre una falla, te voy a mostrar más adelante, lo que necesitamos hacer, y aquí estoy tratando de empalmar ideas de Smart Grid con ideas de reconectador, ¿ok? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es detectar la falla, ojo, detectar la falla, ¿ok? Y disparar los interruptores de acuerdo a unas curvas, una selección. Eh, en algunos casos voy a necesitar confirmar que la falla es permanente, sobre todo en el sistema aéreo, como les dije, que es dado a fallas temporales por contacto con vegetación o animales. Entonces la idea es determinar si la falla es permanente. Eso nos puede tomar un tiempo, en el general, en el orden de los segundos o minutos. Y una vez que la falla se está determinada como permanente, se debe aislar la sección que falló. En la sección más pequeña que podamos, que generalmente es la distancia que hay entre dos elementos de seccionamiento, entre dos interruptores o seccionadores. Y finalmente reconfigurar el circuito para restablecer energía, cerrando generalmente un interruptor que estaba normalmente abierto. Entonces, para mostrarles esto en un diagrama, aquí tenemos de la empresa de energía eléctrica de New Jersey, una pequeña zona de la red a la cual le vamos a hacer un análisis. Eh, Aquí tienen la subestación 1, la cual, digamos, es la línea morada, y que tiene elementos de seccionamiento en ella. ¿Ok? Que son estos cuadritos rojos. Como ven, es la red, como les puse en algunos slides anteriores, que se va distribuyendo la energía a través de los barrios, los vecindarios, las zonas industriales. Y adicionalmente acá tienen otra subestación que alimenta este circuito, que es de color azul, que también tiene sus propios elementos de seccionamiento. Y el más importante aquí, para mi ejemplo, es este que está acá, que es de alguna manera ese equipo que permitiría enlazar un circuito con el otro, ¿ok? Y que como, de nuevo, no nos gusta enlazar la corriente de una subestación con la otra, lo dejamos normalmente abierto, ¿ok? En estos casos de lazo abierto, ¿ok? Entonces, esa es la topología. Y aquí tienen un diagrama resumido de lo que ustedes vieron allá. Ven una subestación con sus elementos de seccionamiento, en este caso el ejemplo de los seccionadores, ¿ok? Un elemento normalmente abierto, ¿ok? Y la otra subestación con elementos de seccionamiento, en este caso reconectadores, donde voy a hacer mi ejemplo, que está conectada aquí mismo. Entonces, hay varias cosas que les quisiera mostrar para que ustedes vean la magnitud del diseño. Eh, Donde nosotros en GNW hacemos este tipo de análisis y tenemos la capacidad de ofrecer el software que se puede trabajar con su sistema SCADA para hacer este tipo de operación. Entonces, básicamente, eh, enfoquémonos en la línea de abajo. Como usted ve, la subestación B es una línea
OH, que generalmente indica overhead o aéreo, ¿ok? Tiene reconectadores que están conectados unos con otros en lo que llaman en inglés peer-to-peer communication. Y fíjese que llega hasta este punto donde está normalmente abierto. Imagínense que hubo una falla en la red, un cortocircuito, puede ser que un árbol haya caído sobre las líneas, imagínense ese caso. Entonces, el, el equipo que tiene el número 7 va a, obviamente va a detectar una sobrecorriente. Igualmente lo va a hacer la subestación. Pero si ustedes se acuerdan al principio de mi presentación, podemos hacer que el equipo número 7 funcione más rápido que la subestación, de tal manera de no afectar a toda la gente que está conectada a esa línea. Entonces así lo haremos. Adicionalmente, fíjese que hay una capacidad de entender si el equipo 6 está viendo una sobrecorriente o no. Posiblemente no la está viendo. Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a determinar cuáles equipos abrir para eh, aislar la falla. Entonces, por un lado hacemos detección de falla y por otro lado estamos buscando abrir interruptores o seccionadores que nos permitan aislar la falla. Y eso básicamente se puede hacer en, en un segundo. ¿Ok? Y va a depender de la programación. Ustedes me dicen, bueno, Flavio, puede ser disparo inmediato, pero tal vez necesito eh, eh, asegurarme que la falla es permanente con un tiempo mayor. Sí, es posible. ¿Ok? Es simplemente un ejemplo. Em, pero fíjense que en este caso volví hacia atrás y vuelvo hacia adelante. Fíjense que la red cambia de color rojo a color negro. Entonces, en este caso, todos estos clientes que están aquí, o sea, aguas abajo de la falla, quedaron sin energía eléctrica. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos que concentrarnos. El aislamiento, la detección y el aislamiento de la falla nos están ayudando a acercar la falla en una zona, pero ahora tenemos que tratar de reconfigurar el circuito de tal manera de que la falla, perdón, de tal manera de hacer que la mayor cantidad de clientes tengan el servicio restablecido. Y eso lo logro cerrando el, eh, equipo que está normalmente abierto. Entonces, cuando hagamos eso, entonces ustedes ven que esta zona completa se ha devuelto el color rojo y básicamente la línea afectada es una pequeña porción de toda la línea. Ahora, aquí hay muchísimos retos. Esto es muy fácil decirlo, es un poco mucho más complicado hacerlo. Primer, primer elemento que hay que tomar en cuenta es que la subestación A tiene que tener la capacidad no solo de alimentar a sus clientes, sino adicionalmente ahora de alimentar una cantidad de clientes de, de- que, que tenía la subestación B. O sea que tiene que tener una capacidad adicional de energía para hacer esa operación. ¿Ok? Los software que yo conozco y que usa G&W utilizan medición a tiempo real de las condiciones y la capacidad libre de los transformadores, de tal manera que se puedan tomar este tipo de decisiones. ¿Ok? Pero déjenme decirle algo que no está tan obvio aquí. Voy a volver hacia mi momento inicial. ¿Ok? En el momento inicial, entre el equipo 6, el equipo 5 y el equipo 4, ustedes ven que la energía se está transfiriendo en esa dirección. 6, 5, 4, ¿verdad? En esa dirección. Pero fíjense que al final, después de la reconfiguración, la energía está yendo en la dirección opuesta, 4, 5 y 6, ¿no? En esa dirección. Entonces quiere decir que lo que era la carga, por ejemplo, para el equipo 6, los clientes que estaban de carga del equipo 6, ahora son la carga del equipo 5. ¿Ok? Y eso es súper importante entenderlo así, porque posiblemente a la hora de reconfigurar, vamos a tener que cambiar el set de corriente disparo o la curva del reconectador número 5. Y eso se puede hacer de hecho remoto. Y el control puede tener varios sets que van a depender de, por ejemplo, condiciones de reconfiguración,
A veces se usan varios sets dependiendo de, la estación, si es verano o es invierno. Eh, Tal vez no en el Caribe no haya mucha diferencia, pero en Argentina o Chile puede haberlo, etcétera. Entonces, hay algunos parámetros que dentro del equipo deberían cambiar para quedar perfectamente sintonizados a la carga que están viendo cuando hay reconfiguración. Y de nuevo podemos ayudarlo con esto. En este ejemplo, eh, el tiempo que necesitamos para hacer la detección, aislamiento y reconfiguración es solo 6 segundos. Eh, eh, Obviamente, pues es un ejemplo y en algunos casos pudiera ser un tiempo mayor, pero en el fondo todos estos elementos de automatización trabajan básicamente en el área de segundos o minutos. ¿Ok? Entonces, mi conclusión, eh, a través del uso de reconectadores podemos mejorar la confiabilidad de la red, disminuir los índices de falla como duración de falla, frecuencia, salir y caída, y en el fondo beneficiar a nuestras comunidades, ya que podemos expandir el servicio eléctrico en zonas de la ciudad o zonas rurales y mejorar la calidad del mismo ahora que todo el mundo está conectando a la red elementos bastante sensibles como los elementos electrónicos. Eh, GNW ofrece ingeniería personalizada, programación, soporte técnico, entrenamiento, educación, pruebas de aceptación en fábrica. En general podemos hacer un poquito más y llevar el servicio técnico a un nivel mayor. Y eh, estamos tratando de escuchar a los clientes y entender cuáles son sus problemas para entregar en realidad más que un equipo, una solución. Entonces aquí tienen mi información de contacto, yo soy Flavio, este es mi email y nuestros compañeros en este viaje interesante de ofrecer soluciones es la compañía Electroval, la cual me ha ayudado a coordinar esta actividad y la persona de contacto es Luis Valverde y ahí tienen su email. Y a todos ustedes y a Larisa, bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la respondo. Muchísimas gracias, Flavio, por este interesante tema que nos traíste el día de hoy. Tenemos una pregunta en el chat antes de comenzar con esta, pues igualmente motivar a los demás participantes que tienen alguna inquietud, que aprovechen este momento. A veces estamos cerrando ya el webinar y ahí es que comienzan a llegar las preguntas. Entonces, porfa, comiencen ahí a escribirnos a través del chat o incluso, como decíamos al inicio, tal vez alguno más arriesgado que quiera interactuar con Flavio al micrófono, podemos darle la oportunidad, solo nos colocan a través del chat que quieren interactuar al micrófono y en su momento le vamos a estar cediendo la palabra o levantar la mano con la herramienta de levantar la mano de la plataforma. Entonces, comenzamos con la pregunta que tiene Luciano. Él nos dice, ¿cuál es el máximo de reconectadores que se podrían colocar en cascada de manera que se pueda mantener la coordinación de protección? Wow, Luciano, esa pregunta es buena. No lo sé, honestamente. He visto sistemas de 4 y 5 equipos en cascada, eh, no más que eso, pero en el fondo no sé si se dejó en ese número porque hubo una limitación en la coordinación, ¿verdad? En la cantidad de curvas que tú puedes poner una tras de otra. Em, Déjame anotarla y trataré de buscar alguna respuesta sobre eso. No sé si hay una limitación. Voy a tomar nota. Bueno, Luciano, ya sabes, le estás dejando tarea a Flavio. Voy a ir continuando con la pregunta que nos hace Gerald Rivas. Él nos pregunta, ¿equipo construido con un tiempo de vida útil de cuánto? Mm. En general, se espera que la vida útil del equipo sea entre 20 y 25 años. ¿Ok? La idea es hacer match con todas las otras cosas que tú tienes en el sistema, que son el cable, los conectores, el poste, el crucero, los aisladores.
Entonces, en general, la idea es que deba ser mayor a 20 años el tiempo de vida útil. Vamos a esperar unos segundos porque ya no tenemos más preguntas en el chat. Voy a verificar la sesión de preguntas y respuestas por si alguien escribió por acá. Si no, entonces estaríamos dando por terminado lo que sería esta conferencia de hoy, pero vamos a dar unos segundos mientras, si hay alguna pregunta que esté a punto de llegar, pues poder hacerla en su momento. De En cualquier el, manera, si no, pues tienen mi email y con mucho gusto yo respondería a cualquier consulta posterior. Puesto agradecer enormemente a Flavio Corsi, quien estuvo con nosotros, y no solamente a Flavio, porque Flavio es a quien nosotros vemos aquí en la cámara, a todo el equipo involucrado detrás de lo que es Flavio, para que él pudiera estar aquí con nosotros y traerle esta charla que ha sido del interés de ustedes. Flavio, gracias mil y a todo el equipo que permitió que tú estuvieras aquí el día de hoy. Gracias a ustedes, un honor estar aquí. Ojalá nos podamos ver pronto. Que así sea, que así sea. Nada, decirle a los demás, desearles el mejor de los días y nada, quedan formalmente despedidos